Centroamérica, una región marcada por volcanes, café, diversidad y mucha, pero mucha historia. Como región independiente, comenzó con un hecho que cambió el rumbo del continente, su independencia. Centroamérica. El 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia Centroamericana. Fue un momento crucial, ya que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se liberaban oficialmente del dominio español. Influenciado por la reciente independencia de México y los movimientos emancipadores del sur, el espíritu independentista centroamericano no estalló en guerra, sino que fue resultado de presiones internas y externas que coincidieron en un mismo punto. La independencia trajo nuevas preguntas: seguir como región autónoma o unirse a una nueva monarquía. Ya en 1822 Guatemala y sectores conservadores propusieron unirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Mientras tanto, El Salvador y Costa Rica se opusieron rotundamente a la anexión, que provocó tensiones entre los estados centroamericanos. Esta breve unión no solo duró un año, pero dejó una herida política, que fue la división entre conservadores y liberales. El Imperio de Iturbide colapsó en 1823 y con él Centroamérica volvió a tomar su propio rumbo. El 1 de julio de ese año se proclamó la República Federal de Centroamérica. Estaba conformada por los 5 estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Nació así el primer intento de unión regional bajo una sola bandera, una sola constitución y una sola visión: el federalismo. Un año más tarde, en 1824, se promulgó una constitución inspirada en el modelo estadounidense. La nueva Carta Magna garantizaba derechos civiles, libertad de prensa y limitaba el poder de la Iglesia. En 1826 estalla el primer conflicto armado entre El Salvador, de orientación liberal, y Guatemala, con fuerte presencia conservadora. Era más que un conflicto territorial, era la evidencia de que Centroamérica aún no encontraba un equilibrio ideológico común. Francisco Morazán, un liberal hondureño que asumió el liderazgo en 1829 tras derrotar a los conservadores en Guatemala, promovió así reformas profundas que fueron la secularización del Estado, el impulso de la educación pública y la libertad de comercio. Un año después, en 1830, se convirtió en presidente de la Federación, pero su proyecto se enfrentó a una fuerte oposición de la Iglesia y de los mismos conservadores. En 1830 y 1838 la Federación entró en una crisis permanente. Golpe de Estado, guerras civiles y el poder de los caudillos regionales debilitaron al gobierno federal. En 1838 Honduras, Nicaragua y Costa Rica se retiraron oficialmente y ya Guatemala se desentendió del gobierno central. Finalmente, en 1839 El Salvador fue el último en abandonar la federación. Después de la independencia y los intentos de unificar políticamente a Centroamérica, el siglo XIX fue testigo de una intensa lucha de poder entre dos grandes proyectos ideológicos: los liberales y los conservadores. Por un lado, los liberales querían romper con todo lo heredado de la época colonial. Ellos buscaban un gobierno federal, educación laica y crear condiciones para desarrollar el capitalismo. Después, creían que el estatus dentro de la sociedad debía ganarse por medio de los recursos que estos poseían, pues era un reflejo de su esfuerzo y no por el linaje o la herencia. Por otro lado, estaban los conservadores, que querían mantener las tradiciones, defendían el centralismo político, el papel de la Iglesia y que el Estado protegiera la economía local con medidas como el proteccionismo. También preferían mantener estructuras coloniales como la propiedad de la tierra en manos de la Iglesia. Estas diferencias no solo fueron ideas, también generaron guerras internas entre los mismos. Creían que el estatus dentro de la sociedad debía ganarse por medio de los recursos que estos poseían, pues era un reflejo de su esfuerzo. En 1921, tras la independencia, los conservadores querían unirse al Imperio Iturbide, mientras los liberales querían una república autónoma. En 1826 hubo guerra entre dos bandos liberales, pues el presidente Arce se alió con conservadores, y líderes de El Salvador, como Mariano Prado, lo acusaron de traidor. En 1863, el liberal radical Gerardo Barrios fue derrocado por Francisco Dueñas, quien era un liberal más moderado y religioso. Ya en los años de 1870 y 1880, los liberales se radicalizaron, impulsando reformas como la separación de la Iglesia y el Estado, lo que claramente provocó más conflicto entre los conservadores. Incluso también entre los mismos liberales hubo divisiones, como en las elecciones de 1886, cuando se dividieron entre los llamados genuinos y los rojistas. Todo esto claramente terminó afectando mucho a la región. Las constantes peleas entre estos grupos y la falta de un proyecto común impidieron que Centroamérica se integrara como una sola nación. Al final, la Unión Federal Centroamericana se disolvió por tantas diferencias y conflictos. A mediados del siglo XX, el mundo atravesaba una serie de transformaciones económicas,
producto de dos eventos clave, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. En las décadas de 1930 se volvieron comunes las ideas de autoabastecimiento económico, al observarse cómo la escasez y la dependencia del comercio exterior paralizaban las economías enteras. En este contexto, en 1950, Raúl Prebisch asume como secretario ejecutivo de la CEPAL y desde ahí lanza una estrategia que marcará profundamente a América Latina, y es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o modelo ISI. Su objetivo era claro: romper con la dependencia de países latinoamericanos de exportaciones de materias primas y fomentar la creación de industrias internas que sustituyeran esos bienes importados. Con ello buscaban enfrentar la desigualdad estructural entre países del centro y la periferia. El mismo año, la idea de unir esfuerzos entre países centroamericanos empieza a tomar forma. En 1951 se firma la Carta de San Salvador, que crea la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos. Con este acuerdo se marca el inicio de una etapa de acuerdos bilaterales con una visión de acercamiento político y económico entre los países de la región. Durante estos años, la CEPAL comienza a impulsar activamente el modelo ISI en Centroamérica, pero con una visión innovadora. Se trata de replicar industrias nacionales pequeñas, sino de promover industrias regionales compartidas. Se propone una unión aduanera, donde los bienes pudieran circular sin aranceles dentro de la región, y se fija una tarifa común externa. Además, se recomendó desarrollar infraestructura como transporte y energía, así como fomentar la cooperación financiera. Todo esto fue articulado dentro del Comité de Cooperación Económica, que promovió un acuerdo de carácter bilateral durante esta etapa. La CEPAL esperaba una integración hacia adentro. El bilateralismo y el multilateralismo se planteaban al consolidar un mercado común regional. En la quinta reunión del CCE, celebrada en Tegucigalpa en 1958, en esta se firma el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Regional. Este tratado permitiría el intercambio de libre producto, y ahí es donde nace el Mercado Común Centroamericano. Finalmente, en 1960, se firma este Tratado de Integración Económica Centroamericana. El MERCOMUN, o el Mercado Común Centroamericano, fue una concreación del modelo sugerido por la CEPAL, donde los países acordaron aplicar una integración económica limitada pero firme. Anteriormente se hablaba del modelo ISI, pero realmente funcionó y hubo crecimiento económico en Centroamérica. La CEPAL aprobó en 1956 la creación de la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales, CCI. Esta fue establecida por el Consejo Económico Centroamericano, CCE, a través de la Resolución 28, que sería el escenario de la inclusión del sector social indispensable para la realización del proyecto de integración por sustitución de importaciones. El 6 de octubre de 1958 se firma el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica. Luego, el 13 de diciembre de 1960, surgen otros tratados, como el Tratado General de Integración Centroamericana. En el periodo de 1950 a 1985 hay una cuadruplicación de las exportaciones intrarregionales, de 8,3 a 31,3 millones, y de ser del 2,8% de las exportaciones totales de Centroamérica, y llegaron a representar el 7,0%. Luego de entrada en vigor el MCCA y el establecimiento de industrias de sustitución de importaciones, hay un incremento de intercambio de mercancía de hasta 17,5%. Ahora, en crecimiento en Centroamérica en los diferentes países. En Honduras, en 1970, el proceso de industrialización alcanzó tasas de crecimiento del 7,4% y dependiendo de la estructura productiva hondureña pasará a un 22,0%. El Salvador, en 1970, la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones presentó un avance de la expansión del crecimiento económico promedio del 9,7%. Luego, en Nicaragua, en 1977, el MCCA promovió la transformación del sector industrial y representan un 21,8% de la estructura productiva. En Costa Rica, en 1978, los flujos anuales de inversión extranjera directa fueron de 400 millones. El fracaso del modelo ISI fue entre el periodo de 1970 y 1980. Este modelo también presentaba ventajas y desventajas. Entre las ventajas había un aumento del empleo por las industrias a corto plazo, había una baja independencia de los mercados extranjeros, el nacimiento de nuevos sectores industriales nacionales, también hubo una diversificación económica y redujo la salida de divisas que pueden utilizarse para otros fines. Y las desventajas eran que la eliminación de mecanismos de regulación del mercado, hubo un aumento del nivel general de precios, un establecimiento de monopolios y oligopolios estatales, también existía un alto costo de la producción de industrias nacionales y una falta de competitividad global, ya que solo se concentraba en los mercados globales, también una limitada opción para el consumidor. La caída del Mercomún. El Mercado Común Centroamericano, establecido en los años 60, buscaba una zona de libre comercio y una política económica común en la región.
Aunque inicialmente el comercio intrarregional creció de un 7% a un 26% entre los años de 1961 y 1970, esta integración ocultaba asimetrías profundas, beneficiando más a El Salvador y Guatemala, lo que generó resentimientos en Honduras y Nicaragua. El punto de quiebre fue la guerra del fútbol en 1969 entre El Salvador y Honduras, ya que reflejó las disputas migratorias y territoriales, así como la desigualdad de distribución de los beneficios. Tras esta guerra, Honduras se retiró, fragmentando la unión aduanera, la inestabilidad política de los 70 y los 80 como las guerras civiles y los cambios autoritarios. El algoritmo de modelo de sustitución de importaciones agravaron la situación. Para los años 80, el Mercomún había dejado de funcionar, con el comercio intrarregional cayendo y los países optando por políticas más nacionalistas. Centroamérica ha vivido una historia compleja, marcada por diversos conflictos que han tenido consecuencias políticas, sociales y económicas a nivel regional. Estos conflictos han abarcado desde guerras y enfrentamientos armados hasta crisis diplomáticas y tensiones internas que han influido en las relaciones entre los países vecinos. Los conflictos más relevantes destacan la Guerra del Fútbol de 1969 entre El Salvador y Honduras, originada por disputas migratorias y territoriales que causó miles de muertos y desplazados. La Guerra Civil en El Salvador de 1980 a 1992. Aunque fue interna, tuvo implicaciones regionales por el involucramiento ideológico de países vecinos como Honduras y Nicaragua, así como el conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica de los años 2010 a 2019, centrado en el uso y control de territorios fronterizos. La crisis política de Honduras en 2009, tras un golpe de Estado que generó tensión diplomática y desconfianza entre países de la región. Las consecuencias han sido profundas, como la devastación humana, la inestabilidad regional, los efectos indirectos en la seguridad y los procesos de integración regional. Sin embargo, también han surgido iniciativas positivas como acuerdos de paz y mecanismos de diálogo que buscan prevenir nuevos enfrentamientos y fomentar la cooperación regional. En conjunto, estos conflictos reflejan una evolución desde enfrentamientos armados hacia crisis más diplomáticas e institucionales, pero igualmente significativas en términos de impacto regional. Para cerrar este recorrido por la integración centroamericana es fundamental entender cómo está organizada la estructura política del actual sistema de integración centroamericana conocido como el SICA. La estructura política del SICA fue diseñada para que los países miembros puedan tomar decisiones y poder formar parte coordinada y eficaz dentro de una jerarquía que va desde los niveles políticos más altos hasta espacios específicos y especializados. Se encuentra la reunión de presidentes. Es el órgano supremo del sistema. Aquí se reúnen los presidentes constitucionales de los Estados miembros cada semestre o dependiendo de la forma extraordinaria de que cada país lo solicite. Sus decisiones se adaptan por consenso y el país que es sede de cada reunión asume el rol de vocero de Centroamérica durante el semestre siguiente. En este órgano, el encargado de tomar las decisiones cruciales para la reunión de materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y también seguridad, y también establece las grandes líneas políticas de la integración. Por consiguiente, tenemos el Consejo de Ministros formado por los ministros de las Relaciones Exteriores y, según la necesidad, también por los ministros sectoriales de las áreas como salud, economía o medio ambiente. Este consejo tiene la responsabilidad de formular políticas especializadas y dar seguimiento a las decisiones que surgen de la reunión de presidentes. Luego está el comité ejecutivo, que está compuesto por un representante de cada país designado por el presidente de ese país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este comité articula los intereses nacionales con los objetivos regionales y la supervisión y supervisa la implementación de las políticas y de los acuerdos. Por último está en la parte operativa está la Secretaría General, que básicamente presta los servicios técnicos y también ejecutivos para apoyar el progreso de la integración. Es a través de esta secretaría que se establecen convenios internacionales, se supervisa el cumplimiento de los compromisos y se organiza el respeto al protocolo de Tegucigalpa y también a los instrumentos complementarios. Además, el SICA cuenta con instituciones complementarias esenciales, como por ejemplo el Parlamento Centroamericano, el Parlacen, que funge como órgano deliberativo y consultivo que promoviendo el debate democrático y la representación regional, aunque no tenga poder vinculante. También también se destaca la Corte Centroamericana de Justicia, principal órgano judicial
oficial del sistema encargado de poder resolver las disputas entre los Estados miembros y poder así asegurar la aplicación de derecho comunitario regional.